Enríquez? No, la licenciada Carla Palacio me ha informado que era que va a atendernos. Así es. Carla, muy buenos días. ¿Tienes apagado tu micrófono? Bien. No, sí, no, ahí tiene en rojo su micrófono. Bueno, siendo las 10 de la mañana con 10 minutos, perdón, tiempo de Juárez, 11 de la mañana con 10 minutos del día 7 de febrero de 2023, se da inicio a esta reunión con el objetivo de instalar la mesa técnica para el análisis de las iniciativas mediante las cuales se propuso reformar los artículos 6, 24, 38, 44, 56 y 57, así como adicionar el artículo 44 bis, todas de la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para establecer que en los casos de recomendaciones aceptadas y no cumplidas, exista una etapa revisora que obligue jurídicamente a su cumplimiento, así como para prever expresamente que el otorgamiento de medidas cautelares de dicho órgano determine se realice bajo los principios de proporcionalidad, legalidad, racionalidad y no discriminación. Asunto 317 y 479. Lo hacemos formalmente en este momento bajo el siguiente orden del día: registro de asistencia, palabras de bienvenida a cargo del diputado Gustavo de la Rosa, explicación respecto a la dinámica de trabajo de las mesas técnicas, uso de la palabra de quienes conforman la mesa y finalmente instalación de la mesa técnica para el análisis de las iniciativas 317 y 479 mediante los que se propuso reformar y adicionar la ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y 6 asuntos generales. El 7 de febrero de 2023. En virtud de que este es un acto protocolario de instalación de la mesa, no requerimos de constatar la existencia del orden del quórum de la comisión, sino simplemente dar constancia de la asistencia de las personas que nos acompañan y que participarán en la mesa técnica. Si ustedes gustan, podemos empezar a presentarnos de izquierda a derecha. Usted, maestra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy la licenciada Alba Rosa Rodríguez de la Fiscalía Especializada en Investigación a Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada. Sí, buenos días. Jesús Manuel Fernández Domínguez, coordinador de la Unidad de Atención y Respuesta a Organismos de Derechos Humanos de la Fiscalía de Derechos Humanos. Buenos días a todas y a todos. Soy la maestra Daniela Aguilera Mercado, soy la fiscal especializada en investigación de violaciones a derechos humanos y desaparición forzada. A la hora. Muy buenos días. José Humberto Rodelo García, magistrado de la Cuarta Sala Civil, y vengo en representación del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Buenos días, Néstor Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Buenos días, Alejandra Sosa, visitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Buenos días, Tamara Franco, asesora del diputado Gustavo de la Rosa.
días. Por recibirlos, Abelardo Venegas Chávez, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables aquí en el Congreso del Estado. Buenos días, Ismael Mario Rodríguez Saldaña, diputado del Congreso local. Gustavo de la Rosa Hickerson, diputado del Congreso local y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Entonces, hecho el registro de asistencia, pasamos al segundo punto de palabras de bienvenida a cargo del diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. Bien, pues les doy la más calurosa bienvenida en estos días frescos. Se acaban de incorporar, si son tan amables. Muchas gracias. Buenos días a todos. Janice Aguirre Hernández, encargada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Chihuahua. Hola, buen día a todas y a todos. Bianca Bustillos González, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Muy bien, pues bienvenidos y es como estamos como cuando fui a tratar de hacer mi primer traje como abogado entonces le pregunté al sastre que bueno, oiga, me va a quedar bien, y me dijo, ni le va a faltar 1 centímetro ni le va a sobrar 1 centímetro. Creo que estamos, ni falta nadie, ni sobra nadie de los que estamos interesados y conociendo, atentos a los problemas de los derechos humanos en el estado de Chihuahua, y lo cual me hace sentir muy, muy feliz, porque bueno, algunos de ustedes ya tengo tiempo de conocerlos, pero algunas de ustedes es un placer conocerlas, y ponerme a sus órdenes y advertirlos que les vamos a estar quitando su tiempo. Debo decirles que son bienvenidos ya, se los repito, son bienvenidos, y ahorita estoy ya, creo que muy contento. Estas dos iniciativas pretenden abordar dos de los grandes problemas que yo advertí cuando fui visitador de derechos humanos. Yo fui visitador de derechos humanos entre 2005 y 2014. Por lo tanto, me tocó exactamente la etapa más negra, más dramática para los derechos humanos en el estado de Chihuahua, que fueron los años 2008, 2009, 2010, en donde el ejército prácticamente estableció un estado de sitio en el estado, y con énfasis increíble en la ciudad Juárez, Chihuahua, donde estaba yo al sur. Me tocó, porque era mi comisión dentro de la Comisión Estatal, enfrentar al ejército
y siempre advertía y sentía que la ley estatal tenía algunos ajustes y algunas limitaciones para la actuar que se requería con toda rapidez. El trámite que nos aconsejaban, y es algo que yo siempre he reclamado y criticado al doctor Soberanes, era el siguiente. Nos decían, nos instruían: cuando reciban una queja en contra del ejército, ustedes nada más redacten el sentido de la queja e inmediatamente tomen el acuerdo de incompetencia y remítanlo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bien, seguir ese trámite significaba lo siguiente: el día primero de los hechos, el ejército había detenido a una persona a las 9 de la mañana, se metían a la casa, detenían a quien iban a, o sea, llegaban a la casa a ciegas. Era increíble, porque traían una antena y luego donde la antena se movía, decían: aquí hay droga o armas, y se metían. Hacían dos cosas: si hallaban jóvenes menores de 30 años los detenían y se llevaban la despensa, abrían los refrigeradores y la despensa y se lo llevaban. Yo levanté 1,100 y cacho quejas, algunas nada más de la gestoría y otras las registramos y otras las convertimos en denuncias penales. Entonces nos decían: el día primero de los hechos pasa esto, tú la recibes el día primero, nos la envías inmediatamente a México, y México va a tomarse 10 días en pedir información al ejército para que el ejército nos diga si son ciertos los hechos o en qué circunstancia se dieron los hechos, y luego se le van a notificar a la víctima la respuesta que dé el ejército, que tardará otros 10, 15 días, de tal suerte que la víctima, la mamá normalmente, porque en aquellos años y a lo mejor todavía, cuando había violencia o agresión a la familia, los varones tenían el hábito, tenemos el hábito de mandar a la mujer: órale, ve, quéjate. Pero eran las mamás las que llegaban. Más o menos un mes después de que ha presentado la queja, recibía la información de que se ha abierto la queja que usted presentó y el ejército ha contestado lo siguiente: que no son ciertos los hechos o que no lo tienen entendido. En esas circunstancias, su servidor hacía valer la facultad de decretar medidas cautelares y ejecutarlas yo personalmente. Entonces, bueno, yo todavía sigo dudando hasta qué punto estaba respetando yo el procedimiento, respetando la ley o no, porque obviamente era una el procedimiento y la instrucción por oficio que teníamos era remitirlas inmediatamente. Yo consideraba que eso significaba un acto de complicidad con los violadores a los derechos humanos. Y verdaderamente
yo estoy seguro que todos ustedes igual, cuando uno está en el área de los derechos humanos, pues lo que menos acepta es ser cómplice de los violadores de los derechos humanos. ¿Qué hacía el ejército con aquel joven que había detenido? Lo tenía 10 días en una especie de bodega donde había 40, 50 detenidos. Los tenían 10 días desnudos, echándoles agua, golpeándolos, interrogándolos. La mayoría de los que estaban interrogando, la información que tenían era quién era el que vendía droga en el barrio, en la esquina. Y yo les decía a los militares: no batallen, hombre, vayan y pregúntenle al sacerdote. El sacerdote del barrio, él sabe quién es. ¿Para qué hacen eso? ¿Qué? ¿Por qué no utilizan la información que tiene la policía municipal? ¿Por qué no utilizan la otra información? Nosotros no confiamos en esa información y tenemos que obtenerle. Pues vayan con el sacerdote. ¿Qué les dice? No. Venían a los jóvenes, los torturaban para saber, no sabíamos, que era el Pipo el que vendía la droga ahí en la esquina. Bien, en ese sentido mi angustia era hasta dónde estaba facultado yo para tomar medidas cautelares, pero además ordenarme a mí mismo que yo ejecutara las medidas cautelares. No, era me ordenaba a mí mismo ir a ejecutar la medida cautelar, y la medida cautelar era ir y pararme enfrente del campo militar hasta que me entregaran o me dejaran entrar, constatar si estaba o no detenido. Hacer lo mismo que hacen los actuarios de los juzgados federales cuando tienen un amparo y van a solicitar que la persona que está incomunicada ratifique o no el amparo. Finalmente, pues pasaron esos días amargos. Ha habido todo un proceso de modificación, sobre todo a partir del cambio de paradigma, de que las acciones de la autoridad son para garantizar y respetar los derechos humanos y no para hacer cumplir la letra de la ley. El 10 de abril del 2011, y se va generando una cultura. Pero la legislación ahí sigue. El otro punto y la angustia ahí sigue. El otro punto de discusión es que se agota el procedimiento, se dicta una recomendación, la autoridad la acepta, pero no la cumple. Y tenemos muchas recomendaciones que la autoridad no cumple, y se convierte a veces, pero mucho más difícil, hacer cumplir la recomendación emitida que emitir la recomendación. Entonces nosotros estamos haciendo un planteamiento para que sin modificar la esencia de lo que significa la Comisión Estatal de Derechos Humanos como un medio de protección de los derechos humanos no jurisdiccional, sino administrativo, pero pues que las autoridades cumplan las recomendaciones de la Comisión. Eso es el sentido de las dos iniciativas. Son las cuestiones que vamos a abordar. No son fáciles. Vamos a discutir y a reflexionar profundamente. Sí los invito a que lo tomemos como
como dos grandes reformas necesarias. Y de veras felicito que esté la Fiscalía de Derechos Humanos, que esté el Tribunal, que esté la Comisión, la SEAP, la Comisión Ejecutiva, y que estemos aquí. ¿Qué tan fregón será mi compañero que sustituyó al líder de la bancada mayoritaria, un gran diputado nosotros, y vamos a tener un gran esfuerzo? Dicho lo anterior, le paso el uso de la voz al secretario técnico para que nos explique la dinámica de trabajo de las mesas. Gracias, diputado, con todo gusto. Si me permiten, quisiera poner en contexto el acuerdo precisamente que se genera en una mesa técnica como la que nos encontramos el día de hoy. A mediados del año pasado, los temas que expuso el diputado se abordaron en la comisión que tiene a bien presidir. Por diferentes circunstancias, no fue posible materializar la instalación de esta mesa, a pesar de que se llevaron los esfuerzos para escribir. Afortunadamente, desde mediados del año pasado, se tiene el acuerdo que está publicado en la página del Congreso. Si lo quieren tener, se puede obtener ahí, o bien, solamente con cuestión de que me digan, se los comparto con todo gusto. Y empezaríamos señalando que este tipo de mesas son un mecanismo de apoyo a las comisiones, que por el grado de especialización de las materias que se abordan, pues requiere el punto de vista de diferentes sectores, de otros poderes, de órganos constitucionales, sociedad civil, que se acompañan del Centro de Derechos Humanos radicado en Ciudad Juárez. Y a pesar de todo esto, ¿no?, de la importancia de tener esta participación, de contar con los puntos de vista, no solamente sociales, sino políticos. A final de cuentas quedamos sujetos a las disposiciones de la propia comisión. No somos una entidad autónoma, dependemos de la propia comisión, que dependemos de las 5 diputadas y diputados que la conforman. Y lo primero que tendríamos que establecer sería un pequeño acuerdo interno para ver qué día nos vamos a reunir. Afortunadamente, los quienes integran la comisión nos dan la oportunidad de cierta autonomía en ese sentido. Sabemos que las agendas son difíciles, los compromisos que se tienen es complicado. Sin embargo, la secretaría a la que pertenezco quisiera proponer que nos reuniéramos de preferencia los miércoles. ¿Por qué? Ahorita fueron incorporándose precisamente aquí a esta reunión, les comentaba yo que hay otros eventos, se están llevando a cabo foros en diferentes partes del estado. El que corresponde, los trabajos que corresponden a la reforma integral a la Constitución se están llevando a cabo los lunes y los jueves y se lleva toda la mañana. En realidad es una mesa bastante extensa, donde participan las fuerzas políticas, asesores de grupos parlamentarios, secretarios técnicos que son del área a la que pertenezco, y eso impediría un poco contar con espacios, además de las ocupaciones. Y bueno, obviamente también nos están acompañando del propio Superior de Justicia y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Entonces, en función de eso, es que quisiera poner sobre la mesa, si me permiten los diputados, que nos pudiéramos reunir el miércoles preferentemente. Si no es posible, también buscamos la manera de ajustarnos en la tarde, si acaso no se pudiera, o bien pudiera también establecerse que fuera en el transcurso de la mañana, a partir de las 10, 11 de la mañana, serían, como ven ustedes, ahorita quedaremos a su disposición para ver qué es lo más factible. Sobre la problemática, no la voy a abordar, el diputado la expresó, algunas de las cuestiones se contienen en las propias iniciativas.
Y al finalizar el trabajo de esta mesa técnica, el resultado que de ella se obtenga se haría del conocimiento de quienes conforman la propia Comisión de Derechos Humanos de Atención a Grupos Vulnerables de la presente legislatura, y con base en eso, en el pequeño informe que les rendiríamos, ellos estarían en aptitud de tomar la decisión que mejor convenga efectivamente para el Estado, sea reformando, sea modificando o inclusive generando una nueva propuesta. Eso es factible dentro del proceso legislativo. También debo señalarles que a un servidor le encomendaron que fungiera como moderador, entonces aquí nos vamos a estar viendo. Además de ya les había comentado, soy el secretario técnico de esta comisión. Entonces tendríamos que generar el primer acuerdo. ¿Qué días les parece factible que estén en posibilidad de que nos reunamos? ¿Miércoles? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué horario? 9, 10, 11 de la mañana. Para que puedan tener la oportunidad de llegar a sus oficinas. 10. ¿Les parece bien a las 10 de la mañana? También podemos, si les es más cómodo, ya terminar a la tarde, a las 6 de la tarde, 5 o 10 de la mañana. 10. Ok. Entonces, los miércoles, 10 de la mañana. Seguramente. Sí. Una pregunta. En caso de que no podamos venir, podría venir, por ejemplo, la persona que nos está acompañando. Claro. Porque a veces la agenda sí se complica un poco y sobre todo para nuestros presidentes que somos titulares, pero precisamente por eso iba a acompañar a uno de mis coordinadores para que me dé soporte en caso de que sea necesario, pero pues obviamente es como si estuviéramos aquí. Sí, es. Si hay esa posibilidad. Sí, sí existe. Gracias. Sabemos que los alcaldes se complican a veces. Sí, pero no hay ningún problema. Aquí ustedes deciden, es más, si desde este momento desean designar a alguien más viendo eso, bueno, hacerlo con toda confianza. Pues ustedes irán bien. Diputado, pues a partir de esto yo creo que estaremos en posibilidades. Lo que no les hice mención fue el fundamento. La propia ley orgánica del Congreso del Estado, en su artículo 105, establece esta potestad de las comisiones, ¿no? Me refiero para generar mesas técnicas, mesas de trabajo, foros de consulta, especializados. Y bueno, en el caso particular, pues, la materia es una mesa técnica de la diversidad en la conformación. Y esta atribución genérica se ve pormenorizada precisamente en el Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, en el artículo 54. Y ahí es donde nos establece precisamente qué es lo que debemos cumplir, qué es lo que les comenté a grosso modo. Claro que en el reglamento viene muy padre, ¿no? Yo lo resumí, para efectos de los trabajos internos, creo que sería más que suficiente, y con esto pues, cederíamos el uso de la palabra, si los diputados así lo autorizan, a quienes aquí están presentes para que pudieran y tengan la oportunidad de expresar lo que desean abiertamente hasta el momento en que entremos ya al fondo de los asuntos, al análisis propiamente dicho. Así que quedan los micrófonos abiertos para ustedes. Bienvenida, licenciada del Centro de Derechos Humanos, Paso del Norte. Carla, ¿verdad? Sí, un gusto. La licenciada Carla Palacios, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Gracias por la invitación. Por el contrario, gracias por acompañarnos. Nada más se fijan la sutileza de la burocracia para darle golpe de Estado a los que ganamos las elecciones en el campo. Ya me quitó, ya él es el moderador. ¿Sí se fijaron? No, bueno. Sí, él va, aparte de este momento, él va a moderar la mesa. Golpe de Estado. Gracias. Bueno, ya nada más congratularnos y
felicitar la verdad por el interés que hay del Congreso del Estado por reforzar reformas o adiciones a la ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y específicamente en estas dos figuras son las medidas cautelares, y que se haga con pleno conocimiento de causa, como bien nos lo compartía el diputado La Rosa Hickerson, que por varios años se desempeñó en esta institución. Pareciera una figura que no debería representar mayor complejidad, sin embargo en los hechos las medidas cautelares o precautorias hay cierto margen de discrecionalidad que ya en los hechos nos llevan a muchas confusiones, a que está muchas veces al arbitrio de la persona a la que se solicitan. Entonces sí es importante ir acotando y darle más fuerza. Y el otro punto, en cuanto al seguimiento a las recomendaciones, pues igual de trascendente o más todavía, no son dos de las principales herramientas que tiene el organismo de manera protectora. Y por supuesto celebrar la presencia, la participación de la sociedad civil, en este caso el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, por supuesto la CEAB y la Fiscalía de violaciones a derechos humanos, violaciones graves a derechos humanos y desaparición de personas, que son unas de las instancias con las que más interactuamos y quien sin duda desde otra óptica podrán aportar mucho a esto. Y qué decir del tino jurídico que nos puede aportar aquí el magistrado Rodríguez por parte del tribunal. Entonces tenemos varias consideraciones. Nosotros en su momento ya en las sesiones podemos compartirles algunas inquietudes, sugerencias de nuestra parte, pero pues básicamente celebrar este interés y no sin dejar por alto ahí, no sé, para que esté sobre la mesa. Se supone que hay una iniciativa para reformar sustancialmente la comisión estatal en su composición, lo cual sin duda derivaría en la necesidad de una nueva ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos al cambiar la composición de la misma. Entonces no sé, que se tuviera en el radar esa situación para cuestión de no duplicar esfuerzos o ver el momento más oportuno, ¿no? Es decir, me refiero a que a lo mejor desde estamos unos meses en las mesas técnicas y de ver una reforma a algún articulado, cuando a la vuelta de la esquina se ve la necesidad de una nueva ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Únicamente ustedes desde aquí del Congreso pues tendrán el termómetro más que en el sentido, ¿no? Pero bueno, nada más agradecer y por supuesto pues en la primera fila aquí nos estaremos al pendiente del desarrollo de estos trabajos. Muchas gracias. Si me permiten, sí, lo que el maestro Nandariz comenta es cierto. Ahí creo que dos iniciativas, por lo menos, tienen que ver con la reforma de la Constitución. Y es uno de los temas que se encuentra poniendo, que se está realizando. Ese lo trae la Comisión Especial, precisamente para la reforma integral de la Constitución. Y sí tenemos que tenerlo presente, definitivamente. Quizás se tenga que trabajar de la mano con la otra mesa, es otra mesa técnica, de hecho. Entonces, conforme vayamos avanzando, pues se irá viendo los avances, o bien que nos retroalimenten precisamente de la otra mesa para ver hasta dónde van, que lo llevan avanzado, y que no ir a traslapar esfuerzos precisamente. ¿Alguien más? Bueno, pues primero que nada agradecer la invitación a esta mesa técnica. Considero que es una oportunidad muy grande que tenemos todos aquí presentes para poder aportar algo en lo que se refiere a la normatividad que rige la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo afortunadamente tuve oportunidad también de formar parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en años anteriores, formando de aquí del presidente de la comisión y con compañeros como la licenciada Alejandra. Yo fui primera visitadora también de la Comisión Estatal y pues bueno, ahorita estoy como fiscal especializado. Pero sí me parece muy importante que podamos tocar este tema y coincido con lo que dice el licenciado Néstor. Creo que es importante que lo hagamos también. Esta mesa técnica la podemos desarrollar en un contexto también apegado a lo que se está viendo en la reforma constitucional integral para poder armonizar incluso lo que se pueda establecer en esta mesa con las determinaciones que van en sentido transversal dentro de lo que se va a plasmar en la reforma constitucional en el momento en que se llegue ya a plasmar la norma, ¿no? Las dos vertientes que se están planteando en estas dos iniciativas pues son muy básicas y muy importantes, de mucha relevancia para la vida de la Comisión Estatal, como es el seguimiento de las recomendaciones y las medidas cautelares, que efectivamente de repente batallábamos un poquito para poder aterrizarlas, ¿verdad? Y poderlas llevar a la práctica. Entonces
ya en el desarrollo de los trabajos dentro de la comisión. Entonces, me parece de mucha relevancia el que podamos tocar este tema aquí. Y bueno, se va a ir planteando, al menos desde la Fiscalía, también se va a ir planteando de manera paulatina, pues conforme se van desarrollando las mesas, los temas ya más específicos. Muchas gracias. Pues en el mismo sentido que quienes me precedieron en el uso de la voz, agradecer en nombre del Tribunal Superior de Justicia la invitación a participar en esta mesa. No siempre cuando se hace una reforma de este calado se toma el parecer del juzgador, y como mencionaba el presidente de la comisión, pues es una óptica que debe no soslayarse, porque pues finalmente es el órgano aplicador de la norma. Entonces nos da mucho gusto y vamos a participar con mucho entusiasmo en los trabajos de esta mesa. Gracias. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Igualmente, celebro los trabajos que estamos realizando para efecto de poder dar cumplimiento a estas recomendaciones que fueron aceptadas por las autoridades recomendadas. Igualmente, por lo que hace a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, estaremos participando activamente en las mesas de trabajo. Si me lo permiten, también abonar la experiencia de su servidora en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el área específicamente de seguimiento de recomendaciones y asuntos jurídicos. Por lo tal, creo que podemos llegar a una buena reforma que dé cumplimiento a las recomendaciones y obviamente velar por los derechos de las propias víctimas reconocidas en estas recomendaciones. Gracias. Bien, miren, aquí hay algo que yo celebro y quiero subrayar. Yo, antes de ser visitador de derechos humanos, soy un activista por los derechos humanos desde 1972, cuando estaba terminando mi carrera. En aquel tiempo, Óscar Flores Sánchez, gobernador del estado, fue señalado como alguien que ordenó el homicidio de Diego Lucero y de otro compañero que se identificaba como Trujillo, dos integrantes de un grupo guerrillero que hicieron una serie de asaltos a 3 bancos el día 15 de enero. Personas que fueron detenidas con vida y que al día siguiente aparecieron muertas. Yo era estudiante de 5º año de la carrera y fui el abogado, el coadyuvante, y que presentó la denuncia en contra de Quesada Fornelli y de Ambrosio Gutiérrez. Y fue señalando a Óscar Flores Sánchez, gobernador. Entonces fue muy intenso. Aquello fue tan intenso de confrontarse con las autoridades, pero sabiendo uno que uno está defendiendo la mejor causa, la justicia, la lealtad, así, que es tan emocionante, que es tan convincente de que se puede trascender, y que además es muy buen sentido para la vida de un abogado, porque muchas veces los abogados de repente no le encuentran sentido a su vida. ¿Abogado para qué? Encontrar desde el momento de terminar la carrera esa emoción y esa pasión de confrontarse con la autoridad
no por confrontarse, sino porque uno está convencido que está defendiendo la justicia y que está defendiendo la mejor causa para un ser humano, porque la ejecución extrajudicial es tal vez la mayor, la más salvaje de las violaciones de los derechos humanos. Y de eso era la posición, y así la presentamos. Entonces, desde ahí abracé yo esto. Y me da, y realmente yo celebro que estemos juntos nosotros, que esté junto el presidente, que esté junto, que esté aquí ¿cómo es presidenta o comisionada? La comisionada de la SEAB, que esté la fiscal, compañero, que estemos los diputados, porque que esté, salúdame a Enríquez, Carla, por favor, que esté el Centro de Derechos Humanos, porque nosotros somos los que sentimos esa pasión, esa convicción de que la violación a los derechos humanos significa violación al principio fundamental de la vida, que es la dignidad de los seres humanos. Yo ahorita llegué un minuto tarde porque estaba dando una conferencia a 12 cerezos para los internos y custodios de 12 cerezos del Estado de México, por su mayoría, la magia. Y centré el tema en el sentido de que los derechos humanos se enfrentan tanto a los civiles como a las autoridades, porque lo que hay atrás, lo que se defiende por los derechos humanos es la dignidad. Y cuando los civiles violentan la dignidad de un ser humano, pues cometen un delito. Y son, si la investigación y si la eficacia de procuración llega hasta que cometió el delito, pues van a tener una sanción. Y quien, siendo autoridad, violenta los derechos humanos, también atenta contra la dignidad del ser humano. Y aunque quiere ahí medio disfrazarla diciendo que es violación a los derechos humanos, no, es un delito. Violar los derechos humanos como autoridad es cometer un delito. Y qué bien que estamos nosotros, porque nosotros sabemos y sentimos eso. No nada más lo tenemos en el panorama académico, en el panorama del discurso. No. Nosotros hemos visto lo que significa la violación, el ataque a la dignidad de los seres humanos. Y frente a eso, nosotros somos de las personas que, viendo la vulneración de la dignidad de los seres humanos, hemos decidido levantarnos y enfrentar, dar el rostro frente a los violadores de los derechos humanos. Y ya que estamos aquí, a mí me parece que lo que va a ser más interesante va a ser asuntos generales, porque vamos a medirle efectivamente cómo vamos en la materia de derechos humanos. De veras, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el estado de los derechos humanos en el Estado? O sea, a mí me sigue angustiando profundamente cómo es posible que en el Cerezo de Ciudad Juárez hayan tomado a los custodios detenidos a las 11 de la noche, 12 de la noche. Los hayan asesinado a las 7, a las 5 o 6 de la mañana. Y nunca ni una autoridad se dio cuenta que esos seres humanos estaban allí detenidos por los mismos presos. Ni nada. ¿Qué clase de... Eso a mí me ha tenido
así impactado totalmente. Y no debe volver a suceder. Cuando la tragedia de Villas de Salvarcar, yo me empeñé en defender y llegar hasta a obligar a que indemnizaran totalmente a las familias. Y fue una cosa, 7 años contra Duarte y luego unos buenos tiros con Corral. Y la CEAB fue el arma, la estructura que hizo cumplir una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, de verdad, compañeros, de verdad, si aprovechamos tener estos espacios, es que estamos reuniéndonos los que estamos, los que somos, los que podemos defender a los seres humanos en este estado. Y por eso estoy emocionado. Todavía a los 77 años se emociona uno de veras. Aunque normalmente ya a los 77 años las emociones lo hacen a uno un viejo llorón, pero no, todavía de edad para adelante. Entonces yo quiero sí comentarles que esto puede tener mucha más trascendencia. Que nos reunamos los que sabemos, y que nos reunamos los que sentimos, y que nos reunamos los que queremos. Y sí podremos mejorar mucho el nivel del Estado de los derechos humanos en el Estado y convertir al Estado de Chihuahua en un Estado vanguardia en el respeto a los derechos humanos. Eso, perdonen que les haya prolongado un poco más el tiempo, pero procedo pues con todo lo anterior a declarar. Yo creo que nos ponemos de pie, ¿no? Yo creo para que sea más bonito. ¿Puedo comentar algo también? Sí, bueno, adelante. Sí, es un poco difícil estar acá desde la virtualidad, pero nuevamente pues reitero el agradecimiento por permitirnos estar aquí en este espacio. Para nosotros como organización es sumamente importante que la palabra de las víctimas sea escuchada en estos espacios. Nosotros como organización pues hemos tenido vinculación con todas las autoridades que están aquí presentes, ¿no? Con la Comisión Ejecutiva, con la Fiscalía Especializada en Violaciones de Derechos Humanos, la Comisión Estatal, incluso el Tribunal Superior de Justicia. Y para nosotros el que estas decisiones no se queden únicamente bajo la esfera de quienes toman decisiones, sino también quienes estamos documentando violaciones graves a derechos humanos y quienes estamos dando seguimiento y supervisando el trabajo que las autoridades están haciendo, pues es algo que tiene que hacerse sí o sí, ¿no? Que el Congreso tendría que estar haciendo este tipo de ejercicios continuamente. Y también yo estoy de acuerdo en que este tipo de mesas pues abrirá la discusión para otros temas que son importantes, que atañen a ustedes como autoridades, el ir resolviendo, que haya realmente cambios estructurales al interior de las fiscalías, puesto que estas violaciones a derechos humanos que se acontecen día a día pues son parte de un sistema, ¿no? O sea, no son casos aislados, las violaciones no son por parte de autoridades que incumplen o que no acatan la normalidad, sino es parte de un sistema, ¿no? Las instituciones funcionan a base de violaciones a derechos humanos y por ello es que es importante que ustedes que están aquí pues podamos como hacer una discusión y una crítica muy profunda, ¿no? Sobre qué se tiene que hacer, qué cambios estructurales se tienen que dar en la entidad, y por eso agradezco que estemos aquí como organización, porque eso, o sea, tenemos de primera mano el sentir de las víctimas, ¿no? Y también cómo supervisar que estos cambios que se están dando de manera legislativa pues tengan un impacto real para las víctimas, es decir, que lo que se tome aquí a consideración tenga un impacto para que las víctimas puedan ser reparadas del daño y que realmente disminuyan las violaciones a derechos humanos. Entonces, yo incluso pues haría como la petición de que se pudieran incorporar a más organizaciones o más colectivos de víctimas, puesto que nosotros únicamente atendemos casos de tortura y desaparición, pero hay otras temáticas que no están siendo abordadas y que indudablemente pues serán muy ricas para la discusión que se dará en estas mesas. Entonces, pues eso, o sea, muchas gracias y nos estaremos viendo aquí. Gracias. Bien.
Si no tenemos alguna otra opinión, procederemos a instalar la mesa técnica. Yo creo que entonces, siendo las 12 exactamente, ahí está, las 12 horas del día 7 de febrero de 2023, se instala la mesa técnica para el análisis de las iniciativas 317 y 479 que se llevan ante la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, mediante el que se propuso reformar y adicionar la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias. Y bueno, aquí estaba abierto asuntos generales. Si alguien quiere tratar algún asunto general o damos por terminada la sesión. Perdón, ya estaba ahora yo dándole golpes a usted. Sí, estaba aquí peleando por una ley que competir, abordar ¿les parece bien para después de la conversación rápida que tenemos se cree un grupo de WhatsApp o que se haga por electrónico? WhatsApp. Ok. Ahorita ya que concluyamos, cambiamos números. Lo mismo para usted, licencia, en Ciudad Marcos, ponemos en comunicación vía correo electrónico, como lo hemos venido haciendo, para intercambiar números. Procederíamos a crear este grupo para comunicación rápida, intercambio de documentos, lo que se ofrezca. Ese era todo. ¿Algún otro asunto general? Muy bien, pues siendo las 12 horas con 2 minutos, se levanta la sesión. Muchas gracias. Gracias.